Hola estudiantes de Físico-Química de segundo año. En esta actividad número 6 vamos a abarcar la conductividad térmica de los materiales y un poco volviendo a la actividad 1, la actividad que hicimos a principio del año, en donde habíamos tomado como ejemplo lo de la cocina, que qué pasaba con el cucharón de metal, si estaba dentro de la olla y la olla se estaba cocinando una sopa. Si bien en ese momento vimos la conductividad térmica de una forma muy sencilla y muy cercana a nuestra vida cotidiana, en esta actividad vamos a profundizar un poco más y a abarcar dos miradas de lo que sería la conductividad térmica de los materiales. Una mirada macroscópica de lo que es la conductividad térmica y una mirada microscópica. Bueno, la actividad comienza con una lectura en donde se describe un ejemplo sencillo. Sabemos que si un material como el metal está en contacto con algo caliente o con el fuego, este se va a calentar y si lo tocamos, parte de su energía se conducirá del metal a nuestras manos, ¿sí? Tengamos en cuenta siempre que la conductividad térmica es de algo que está a mayor temperatura, de eso a algo que tiene menor temperatura. Por lo tanto, podemos afirmar que cuanto mayor sea la conductividad térmica de un material, el material será un mejor conductor del calor. Bueno, y teniendo en cuenta la conductividad térmica, vamos a tener esta mirada macroscópica que tiene que ver con lo que vemos, lo que podemos percibir en la vida cotidiana, con este enfoque microscópico que nos va a explicar un poco acerca de las teorías y las ideas acerca de los materiales y por qué razón pueden llegar a tener energía térmica. Para poder entender el punto de vista microscópico de la conductividad térmica, tenemos que tener en cuenta una teoría que es la teoría cinético-molecular de los gases. La teoría cinético-molecular de los gases es una teoría que tiene 4 principios y que son muy básicos para entender lo que sucede con un gas, pero que a la vez también puede ser entendida a esa teoría a partir de los gases, pero también se puede aplicar a tanto líquidos como sólidos, o sea, a cualquier material. El primer principio de la teoría cinético-molecular de los gases dice que un gas está compuesto por moléculas, partículas muy pequeñas que están muy separadas entre sí. El segundo principio dice que las moléculas de los gases están en constante movimiento, en dirección aleatoria y con frecuencia chocan entre sí. El tercer principio dice que las fuerzas de atracción y repulsión electromagnéticas son casi nulas entre estas moléculas. Y el cuarto principio y último de la teoría cinético-molecular de los gases nos dice que el movimiento promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura. ¿Qué significa esto de la proporcionalidad y el movimiento de las moléculas? A nivel microscópico podemos decir que la materia, obviamente toda la materia, tanto en líquido, sólido, gaseosa, está compuesta de partículas, moléculas, átomos, y que el movimiento promedio, o sea, el movimiento de las partículas va a depender y es proporcional a la temperatura. Cuanto mayor va a ser la temperatura que tenga una sustancia o un material, el movimiento de las partículas va a ser mayor. Y cuanto menor sea la temperatura, el movimiento de las partículas va a ser menor. Por lo tanto, también este movimiento de las partículas va a influenciarse por la temperatura y también ese movimiento de las partículas va a influenciar el estado de la materia en el cual se encuentra los materiales y las sustancias. Por ejemplo, el agua la podemos encontrar en estado sólido, como hielo, en estado líquido y en estado gaseoso, como vapor. En cada uno de esos estados va a haber un movimiento en las partículas, en las moléculas, y ese movimiento promedio es la temperatura o la energía térmica que va a tener ese material. Teniendo en cuenta la lectura y esta visión de ambos enfoques, tanto del macroscópico, que es lo que nosotros vemos cotidianamente y percibimos, y teniendo en cuenta también el enfoque microscópico, que son las teorías, la idea es que ustedes puedan resolver las consignas de la actividad, o sea, las preguntas en base a este texto. La primera pregunta dice, dar 2 ejemplos de materiales buenos conductores del calor. Pueden ser materiales o sustancias que ustedes conozcan, que sean muy buenos conductores del calor, o sea, que conduzcan muy bien el calor. Dar 2 ejemplos de materiales malos conductores del calor, o sea, que no conduzcan
bien el calor, que no conduzcan, y se los considere aislantes del calor. Uno de esos lo vimos en la actividad 1 de principio de año. Punto número 3, teniendo en cuenta el punto de vista microscópico, si tengo una botella con agua líquida y una botella con agua congelada, ¿cuál tendría más movimiento en sus partículas? ¿Cuál tiene más energía térmica o calor? Esas dos preguntas las pueden resolver con el texto de la actividad. Y en la última consigna, la número 4, dice, teniendo en cuenta la teoría cinético-molecular de los gases, si tengo dos globos y a uno lo caliento sumergiéndolo en agua caliente, recuerden que si el agua está muy caliente se puede reventar el globo, pero imaginémonos que no explote el globo y que lo puedo calentar sumergiéndolo en agua caliente. Si un globo está sumergido en agua caliente y el otro no está sumergido en agua caliente, ¿en cuál de los dos globos va a haber más movimiento de las moléculas o partículas del gas que está dentro del globo? ¿Del que está más caliente o del que está a temperatura ambiente? ¿Sí? Esas serían las preguntas para resolver. Bueno, eso es toda la actividad número 6. Por cualquier duda o consulta se pueden comunicar directamente conmigo. Nos estamos viendo.